Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Senadora Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y aspirante a jefa de gobierno. Me da mucho gusto recibirla aquí en El Dedo en la Llaga. Déjeme decirle que me admira una mujer cuando tiene una familia que hace todo por salir adelante. Usted viene de una familia de la cultura del esfuerzo, de una madre que trabajó arduamente para sacarla adelante. Pues primero que nada agradecerte, querida Adriana. La verdad es que es un gusto verte, es un gusto estar aquí en tu programa. Y sí, yo vengo de una familia en donde mi mamá pues trabajaba todo el día, todo el tiempo, tenía una cocina económica, ¿sabes? Te cuento, una cocina económica de 5 mesitas, 6 mesitas. Y con eso nos sacó adelante a todos mis hermanos y a mí, todos somos profesionistas. La verdad es que yo estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con mi mamá. Cuando me dicen, ¿por qué eres tan feminista, Kenia? Yo les digo, oigan, porque yo veía a mi mamá rifársela todos los días, Adriana. O sea, yo me despertaba y mi mamá estaba chambeando, yo me dormía y mi mamá seguía trabajando. O sea, tenía que ir al mercado de Jamaica súper temprano para comprar la comida, las verduras, para todo, para el negocio. Yo llegaba de la escuela, me refiero a la primaria, a la secundaria, y le ayudaba, ya sabes, a limpiar las mesas, a meserear. Yo, vamos, siempre he sido como muy grande, muy alta, y entonces desde chiquita me ponía a trabajar. Vamos, después entré a la escuela, en fin, ¿no? Primaria, secundaria, preparatoria, universidad, las he hecho en escuelas públicas, ¿sabes? Ya después la maestría y el doctorado las hice en escuelas privadas, pero yo sé, querida Adriana, lo que significa que un libro de texto te acompañe todo el día, ¿sabes? Que sea incluso tu mayor compañía como niño, porque mi mamá estaba chambeando y yo tenía que estar haciendo la tarea muy pocas veces. Imagínate, somos 6 hermanos, uno de mis hermanos está en el cielo, somos 6. Imagínate a mi mamá tenerle que revisar la tarea a todos sus hijos, era imposible. O sea, en realidad quienes nos revisábamos las tareas unos a otros eran mis hermanos mayores, ¿no? A los de en medio y tal. Y sí, es de la cultura del esfuerzo. Por eso a mí cuando me dicen, ay, es que eres, no sé, como privilegiado, no es cierto. Yo me he subido al metro, querida Adriana, una gran parte de mi vida. Yo sé lo que significa subirte al metro Pantitlán, porque yo hacía el metro, o sea, el recorrido era metro Pantitlán a Ciudad Universitaria. Subirte y sentirte apretada, terrible, que alguien se pasara de lanza en el metro, pasando y tocándote. Yo lo viví muchos años de mi vida y justo ahora que veo el metro, cómo está tan deteriorado, yo pienso que es una gran deuda que se tiene que pagar ya, por cierto, para los chilangos. Kenia, ¿cómo inicia este deseo de participar en política? ¿Por qué? ¿Por qué decides participar en política? Déjate cuento que yo en realidad estudié Derecho, o sea, soy abogada, y yo soñaba, ya sabes, ¿no? O sea, con defender a las señoras que no tuvieran dinero y soñaba con sacar a los buenos de la cárcel para que no... O sea, esta lógica como de ayudar. Empecé a litigar y para mí fue terrible litigar porque era una cantidad de corrupción brutal. Y yo decía, no, yo eso no lo quiero para mí. O sea, el puro hecho de llevarle dinero al de las copias para que en el tribunal me dieran las copias de un expediente a mí me parecía súper indigno, ¿sabes? Entonces dije, no, a mí esto no me gusta y si ese es el sistema, yo no lo quiero vivir, no quiero formar parte de él. Bueno, pues entonces entro al PAN, porque yo tenía un maestro que era panista, fue presidente del partido hace muchos años, don Abel Vicencio Tobar, y era una gente súper decente, Adriana, o sea, era un gran ser humano. Entonces yo decía, si eso es el PAN, yo quiero ser panista, ¿sabes? Me meto al PAN y bueno, pues estoy hablándote del siglo pasado, literal. Yo estaba en la carrera en CEU y en la primera semana que yo entro al PAN, pues ya me habían puesto a chambear, ¿no? Digo, evidentemente gratis, no tenía trabajo pagado, sino gratis. Y a mí me gustó muchísimo hablar con la gente, platicar con la gente. Y dije, claro, la política es un espacio donde puedes ayudar a las personas. O sea, es ahí, o sea, como ese ánimo que yo tenía de ayudar a la gente. Dije, es en la política. Yo una vez recuerdo muy bien que en una conferencia alguien dijo, es que
para que quieran cambiar la política y hacer buena política, o sea, tienen que meter buenas personas. Y hoy lo sigo yo diciendo, ¿sabes? En mis conferencias. Y bueno, pues desde ahí te estoy hablando, eso fue en 1996. Y de ahí para acá, pues he tenido, gracias a Dios, gracias al partido, gracias a la gente, pues varios espacios de decisión. ¿Por qué decides participar en el PAN estudiando en Ciudad Universitaria? Sí, porque me imagino que en ese momento tenías más acercamiento a la izquierda. Al PRD, claro. No quiero decir que todos en Ciudad Universitaria, en la UNAM, tengan ese camino más a la izquierda, pero generalmente así es. ¿Por qué tú en el PAN? Mira, tienes razón. A ver, estamos hablando de, digamos, los 90s, estamos hablando de una generación en donde ya se volvía como disruptiva. El PRI estaba ya con mucho ejercicio de gobierno, querías un cambio. Y yo la verdad es que los principios del partido me son muy personales. O sea, digamos, uno de los principios del partido es la dignidad de la persona, ¿sabes? Ajá. Y yo la comparto plenamente. A mí hay gente que me dice, es que es imposible que me puedas, digamos, tratar tan bien si no me conoces. Yo, porque eres solo por el hecho de ser persona. Porque a mí, aunque no me conozcan y no sepan quién soy, a mí me gusta que la gente me trate con la dignidad que tengo como persona. Claro. Y así yo hago lo mismo. Mira, estoy viendo un asunto, la mamá de las niñas que fallecieron en la coladera, ¿no? Es una historia terrible. Y yo hablo con ella y me ha dicho, es que usualmente los políticos no son como tú, ¿no? Y yo la verdad es que creo que en la política tenemos que ser tan humanos como, pues, no sé, como el señor en el Uber, como la señora en el tianguis, como el señor en el súper, porque todos tenemos dignidad y a mí me gustó muchísimo esa forma de pensamiento del PAN, ese humanismo que el PAN predica desde su fundación. Ahora, cuando oigo que López Obrador quiere hacer un humanismo mexicano, yo de verdad que digo, no es posible, porque no hay un humanismo distinto. Todos nos tenemos que tratar con dignidad, con respeto, y yo reconocerte a ti en tu inteligencia, en tu capacidad, en todas tus expectativas, como a cualquier persona en el mundo. A mí eso me gusta. Y yo creo que eso tendrían que hacer todos los políticos. Yo cuando veo un político sangrón, un político así de esos que ya sabes, se sienten como, o sea, oye, de entrada, maestro, el que te paga es el ciudadano, no puedes tratar mal al ciudadano, ¿no? Qué paradójico lo que me dices, porque en este país, Kenia López Rabadán, las mujeres mueren por violencia, porque las matan, porque sí, porque se puede, o mueren en una coladera, porque sí, el Estado tenía que dar esos servicios y no los dio. ¿Qué te causa esto? ¿Una terrible contradicción? Yo te diría, me causa un gran compromiso, Adriana, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la gente toda se despierta queriendo ser feliz, toda. O sea, tú, yo, quien nos está viendo, hoy se despertó queriendo ser feliz, queriendo estar bien, yendo a trabajar y echarte 2 o 3 horas en el transporte para llegar a tu trabajo y luego tener un sueldo miserable y luego regresar otras 3 horas y además sufrir violencia familiar. Eso no se debe permitir. Y el Estado, o sea, el gobierno, en gran parte es responsable de tu felicidad o de tu infelicidad. O sea, a ver, si tú tienes la forma de llegar a tu trabajo en 50 minutos en lugar de 3 horas, eso es gracias al gobierno, gracias a que tus impuestos se ocuparon bien y se hicieron líneas de metro o transporte público digno o vialidades. En esta ciudad, por ejemplo, querida Adriana, estos señores que gobiernan llevan un cuarto de siglo gobernando, hicieron una sola línea de metro y esa se les cayó. Pues por supuesto que no pueden ser unas buenas autoridades, un buen gobierno, alguien que te hace que tu vida, que pudiendo ser feliz, se vuelva complicada. Y si el gobierno es responsable, yo creo que el voto hace que quites justamente a esos malos gobernantes. Kenia, regresando al PAN. Generalmente siempre veíamos en el PAN que las mujeres participaban, sí, pero no tenían un espacio. Casi era un club de Toby. Lucharon mucho, lucharon mujeres como tú por tener un espacio y tener voz dentro del PAN. Sí, bueno, en la política era un club de Toby, mi querida Adriana. O sea, es impresionante. Ahora seguimos viendo las fotos y así, 30 hombres y
4 mujeres, ¿no? Así es. Es una realidad que hay que cambiar. Yo por eso presenté la mayor cantidad de iniciativas justamente para que el principio de paridad, ¿qué es esto? O sea, que las mujeres tengan la mitad del poder en todo el país. ¿Por qué una mujer que entra a la política o que entra a un juzgado o que entra a un ministerio público, que es la que toma las decisiones, le impregna su inteligencia, su capacidad y su visión de mujer? Por supuesto que este programa es distinto porque tú le das, digamos, ese sello de mujer que si lo condujera un hombre sería súper distinto. Eso tiene que hacer la política también. O sea, tener de manera complementaria la visión de las mujeres. Ministras de la Corte, juezas, magistradas, gobernadoras, presidentas de la República, alcaldesas, senadoras, diputadas. Se necesita una visión complementaria de mujeres y de hombres, porque esto no es una lucha ni nada de que a ver quién, no, nada. O sea, yo creo que los hombres son tan respetables como las mujeres, pero es mejor hacerlo en conjunción. Ahora, tú sales de este parámetro de las políticas mujer, o sea, las mujeres siempre calladas, esperando su momento. No, tú eres combativa. ¿No te ha ocasionado esto algún roce dentro de tu partido al interior? A ver, mi partido hoy es muy feminista y te lo voy a decir honestamente, es porque todas las mujeres que estamos haciendo política, increíblemente tenemos que mostrar todos los días que vale la pena que estén apoyándonos, acompañándonos o reconociendo nuestro liderazgo. El mejor ejemplo es el Senado. Mira, yo respeto mucho y quiero muchísimo a mis compañeros hombres senadores, pero si hay 3 mujeres que en esta oposición, en esta etapa digamos, histórica, 3 mujeres han levantado la voz, han sido Xóchitl Gálvez, Lili Téllez y una servidora. Y lo hemos hecho, ¿sabes, Adriana?, de manera como intuitiva. O sea, a mí cuando alguien le reclama a Xóchitl, yo voy y la defiendo. Y luego Lili me defiende a mí y así nos vamos ayudando en esta red de mujeres que, además, yo he reflexionado por qué las mujeres hoy estamos como tan fuertes. Y la verdad es que creo que es porque no tenemos cola que nos pisen, ¿sabes? O sea, a mí me han dicho muchos de mis compañeros, oye, es que sube y ve y di, ¿no? Sube a tribuna y di tal cosa. Y yo, no manches, pues sube y dilo tú, ¿no? Pues claro, no, porque es que mira a mi familia, no, porque es que mira a mis hijos, no, porque es que mira a mi empresa, ¿ya sabes? Y yo lo que les digo es, yo no tengo cola que me pisen. Llevo 25 años haciendo política. Me puedo subir al metro perfectamente bien, como me puedo subir a un avión y no tengo ningún conflicto personal. Obviamente, Adriana, eso se requiere en la política. O sea, que las mujeres y los hombres no tengan cola que les pisen, que puedan ser poderosos, puedan tomar decisiones sin que se roben un peso. Yo fui presidenta de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados. Yo en mi mesa de negociación, Adriana, resolví más de 12,000 millones de pesos. No hay un solo peso en mi cuenta bancaria. O sea, yo sí creo que los del gobierno, ahora sí que pobres, no deben estar desesperados de esta señora, cómo es que nunca se robó nada. Pero sí se puede ser un buen servidor público, se puede ser una servidora pública honesta y se puede defender a los mexicanos con una altura tal que el gobierno, por más que te busque, no te pueda hacer nada. Yo creo que en esa posición, pues por supuesto hoy está Xóchitl, Lili, una servidora y mujeres a lo largo y ancho del país. Bueno, Maru Campos en Chihuahua, este debate que he estado dando defendiendo los libros de texto es espectacular y de reconocerse. Eso que dices, qué importante, senadora Kenia López, porque nadie quiere pagar el costo político de los grandes problemas de este país. 1, la delincuencia. 2, la corrupción. Tal parece que se agazapan, no quieren dar la cara y ustedes han sido la diferencia para decirle al gobierno en qué no están de acuerdo los partidos políticos, pero son 3. ¿Y los demás? Sí, sin duda. A ver, este tema de la inseguridad, Adriana, es algo que lastima a todos, ¿eh? No importa si eres progobierno o antigobierno, porque cuando te van a asaltar, no te preguntan por quién votaste. Así es. Cuando te van a secuestrar o te van a mandar a matar o estás en medio de un fuego cruzado, no te preguntan a quién le vas, a qué partido político le vas. Por cierto, la mayoría de los mexicanos ni siquiera están afiliados a ningún partido político. Esta inseguridad brutal está lamentablemente generada desde el gobierno y eso se tiene que corregir. Hoy estamos hablando de más o menos 200,000 familias en luto. 200,000 familias. O por
asesinatos o evidentemente por desapariciones, que por mucho que busque, yo presido la Comisión de Derechos Humanos, yo tengo en mi oficina mucha gente que va y me dice, llevo 5 años buscando a mi hija, a mi hijo, 3 años, 4 años, 7 años, y la verdad es que si juntamos esos dos grandes dolores, los desaparecidos y los asesinatos, estamos hablando de 200,000 familias en luto. Claro, si la política del gobierno es abrazar a los delincuentes, pues bueno, ya vemos qué está pasando. O sea, lo mismo, se puede meter a la casa de Miguel Bosé y amagarlo 2 horas y robarle todo lo que tenía, o lo mismo pueden desaparecer a 5 jóvenes en Lagos de Moreno, en donde hoy siguen sin tener justicia sus familiares, donde ni siquiera pueden tener un cuerpo a quien llorarle, no pueden ni siquiera aspirar, Adriana, aspirar a poder encontrar justicia, que detengan a los delincuentes, que los metan a la cárcel y que paguen por ese tipo de injusticias. Y así, vamos, atraviesa este país lamentablemente ensangrentado la inseguridad, porque el gobierno ha decidido una política de abrazos no balazos. Yo lo he defendido. Yo lo he dicho en la tribuna, yo he defendido a los mexicanos diciendo, esa política tiene que cambiar porque no funciona. Oye, es que la Guardia Nacional se supone que iba a corregir errores, pero hoy no puede con eso, porque se necesitan policías federales, policías estatales, policías municipales, presupuesto, Adriana. Vamos, si todo el dineral que se ha ido a tirar a una refinería que no refina nada, o un aeropuerto que ni vuelos tiene, todo ese dinero se hubiera ocupado para policías, o para hospitales, o para quimioterapias, o para arreglar el metro, o para vialidades, este país sería otro. Pero el presidente decidió, de manera, yo diría, incluso inhumana, o sea, yendo contra la humanidad, yendo contra las personas, decidió tirar el dinero en unas obras para que se le recuerde al señor, o sea, para que él yo supongo que en su megalomanía piensa, pues en 20 años van a voltear a ver la refinería y van a decir, esa refinería la hizo el presidente López Obrador. La verdad es que en 20 años esa refinería no va a servir para nada. El país, el mundo va hacia un rumbo distinto al de la refinería, va hacia energías limpias. Por supuesto que es un gran error histórico lo que está pasando en este país. Kenia, el gobierno federal, cuando habla de la delincuencia, siempre toca el gobierno de Felipe Calderón. Sí. Dice, es que ellos crearon estas mafias, ellos fueron parte de estas mafias. Y entonces ahí evade la responsabilidad de asumir en este momento, es una realidad. Todos los días tenemos asesinatos, todos los días hay mujeres muertas. Muchos dicen que no se ha atacado la prevención. En una ciudad como esta, quien quiera ser jefa de gobierno o jefe de gobierno tiene que asumir la responsabilidad de combatir la delincuencia. ¿Qué les dices tú? Claro, primero que nada decirte, lo he dicho públicamente y hoy lo reitero aquí en tu programa, voy a ser jefa de gobierno porque ya la Ciudad de México merece una jefa de gobierno honesta, una jefa de gobierno que trabaje, una jefa de gobierno cuya única prioridad sean los capitalinos y no la siguiente campaña. Por supuesto que aquí en la Ciudad de México hay 3 grandes prioridades, Adriana. La primera es la inseguridad que se está viviendo. Es terrible. Se suben a un camión, asaltan a 40 personas en el transporte público y ¿sabes cuántas denuncian? Ninguna. Porque ¿de qué sirve ir a denunciar si nunca van a detener al señor que se llevó tu reloj, tu pulsera, tu cadenita, tus aretes, tu bolso? Es terrible lo que se está viendo. Y asaltos todos los días hay a lo largo y ancho de esta ciudad en el transporte público. Lo mismo en el metro que en el camión. Obviamente hay un segundo problema que es brutal, que son el transporte público por sí mismo y las vialidades. Si tú tienes coche, es brutal, es terrible vivir en la Ciudad de México. Y si no tienes coche y te tienes que subir al transporte público, es terrible pasar 2, 4 o 6 horas de tu vida diarias en el transporte público. Ese es un segundo tema que se tiene que corregir y se tiene que pelear por recursos para que esto cambie. Y el tercer tema, que evidentemente es prioritario, es cero corrupción. Si tú levantas una encuesta en la Ciudad de México, la gente te dice, ya no quiero corrupción en el gobierno de la Ciudad de México. Porque claro, Adriana, por corrupción es que se cayó la línea
12 del metro. Por corrupción es que 2 hermanas murieron en una coladera. Por corrupción es que los ministerios públicos lamentablemente no pueden dar resultados. Hay que corregir esos 3 temas para que las y los capitalinos puedan vivir mejor. Y Morena ya demostró que no los puede corregir, no los sabe corregir. No ha tenido las herramientas ni técnicas ni de inteligencia emocional para entender, para ser empático con los chilangos. Pues claro, ¿por qué? Pues porque llevan muchos años en el gobierno, son asquerosamente millonarios y viven en el privilegio. O sea, no es posible que en 25 años no se hayan dado cuenta, en medio de una pandemia, por cierto, no se hayan dado cuenta de esta problemática y cómo solucionarla. Si no han podido en 25 años, no van a poder. Por eso es que la gente está cansada de ese gobierno y por eso es que las encuestas dicen que la oposición va a ganar la Ciudad de México en 2024 y yo estoy más feliz que nunca porque además estoy convencida que vale la pena salir a votar ese día, que vale la pena saber que tu voto cuenta y que por supuesto podamos construir una mejor ciudad entre todos. Kenia, como jefa de gobierno, si llegases a ser jefa de gobierno y te postulan, primero tienes que ir en este proceso que me imagino que va a sacar las reglas de cómo van a participar el PAN. Pero antes de esto quiero irme a esta pregunta. ¿Cuáles son tus ejes rectores para combatir la seguridad de la Ciudad de México? Primero, es necesario tener presupuesto para ello. O sea, hay que pelear desde la Ciudad de México. Se ha dejado de recibir presupuesto porque Claudia no se quería pelear con López Obrador. O sea, no le dijo, oiga, señor presidente, no friegue, denos dinero, porque en vez de irlo a tirar a un aeropuerto que no tiene vuelos, denos dinero. Entonces, lo primero que hay que hacer es luchar con fuerza, con inteligencia, por más presupuesto. Una vez que podamos tener un presupuesto que genere, primero, tecnología. Obviamente, los países, las ciudades en donde más seguridad hay, es que hay tecnología. Aquí es impresionante. ¿Sabes? La delincuencia tira las cámaras. La delincuencia está apoderada de muchas colonias. El derecho de piso que se está pidiendo hoy es brutal en la Ciudad de México. Entonces, primero, tecnología, capacitación. No podemos tener a los policías arriesgando su vida sin tener una capacitación. Tercero, algo que ha funcionado muy bien en Yucatán, hacer que los policías se sientan dignos de su cargo, ¿sabes? Por ejemplo, en Yucatán, si tú eres hijo de un policía, puedes ir a cualquier escuela, Adriana, pública o privada. O sea, el gobierno les paga las colegiaturas a los hijos de los policías. Pero ¿tú sabes qué piensa un policía? No me voy a corromper, porque mi hijo va a ser licenciado, abogado, doctor, va a salir adelante, va a ser próspero. Esa es una gran, de verdad, es una gran política pública que está haciéndose hoy en Yucatán y que yo, cuando lo vi con el gobernador, le dije, eso voy a hacer en la Ciudad de México. Los policías en la Ciudad de México no van a ser corruptos porque les va a dar miedo ser corruptos, porque van a tener en medio la felicidad de sus hijos o digamos, el desarrollo de sus hijos. Claro. Entonces, es tecnología, es, por supuesto, capacitación, es que los policías estén fortalecidos en su autoridad y que no quieran perder su trabajo. Y algo que a mí me parece absolutamente indispensable, Adriana, cero corrupción. Y sí se puede. Si yo te voy a contar mi historia. Si yo puedo no robarme un peso, voy a hacer que todo mi equipo sea un equipo honesto y de trabajo. Porque así entonces van a tener una prioridad y es defender su persona, su apellido, su dignidad y además demostrar que sí se puede ser un buen servidor público, porque claro que hay muchos buenos servidores públicos. A veces los que ganan, digamos, son los malos, ¿no? O sea, trae una camioneta de no sé cuántos millones de pesos blindada, la diputada que apenas es diputada por primera vez paga aviones para su familia, o sea, cosas que dices, oye, eso es imposible, ¿no? Yo viendo a la diputada de Morena que transportó a sus abuelitos en un avión privado, yo dije, yo he sido 5 veces legisladora y yo no podría pagar eso. Pues por supuesto que claramente hay corrupción y eso se tiene que quitar y tenemos que demostrar que se pueden hacer buenos gobiernos honestos. Dices una cosa muy importante, el tema de estos policías en Mérida que tienen este apoyo del gobierno, donde sus hijos pueden ir a una escuela pública o una escuela privada. Qué importante los jóvenes. Qué importante que sientan fe, esperanza, que sientan seguridad, que sientan compromiso con su país. Sí.
pero se ha dejado de sentir esto. Los jóvenes, desgraciadamente, en gran mayoría, ven el camino fácil ante las posibilidades de que el gobierno los haga sentir parte de este país, cuidados y además con deseos de que progresen. Bueno, mira, todos hemos sido jóvenes algún día, ¿no? Todos hemos querido romper los esquemas, salir adelante. A ver, seguro yo amo a mi mamá, pero en algún momento yo decía, no, mamá, no tienes razón, porque yo tengo la verdad. Eso es parte de la juventud y eso está padrísimo. Lo que a mí me preocupa mucho hoy de los jóvenes es que no tengan la posibilidad de salir adelante. Con su rebeldía, con su amor, con sus ganas, con su fuerza, no puedan salir adelante. No pueden salir adelante hoy, por ejemplo, porque el crimen organizado los coopta y los obliga. O sea, no es que quieran ser malos, es que los obligan a ser malos. Aquí en la Ciudad de México necesitamos que los jóvenes se sientan seguros, que los jóvenes puedan ir a una escuela pública o privada y tengan la posibilidad de después conseguir un trabajo digno, de calidad. El nearshoring hoy nos está permitiendo la posibilidad de, que los jóvenes puedan buscar un buen trabajo y conseguir un buen trabajo. Si perdemos esta oportunidad por la cercanía que tenemos, digamos, a la tecnología, porque obviamente los jóvenes hoy lo que necesitan es primero capacitarse, yo se los digo siempre a mis sobrinos, es saber, tienes que estudiar y el ejercicio que, o sea, no tienes hoy ninguna otra obligación más que estudiar. Y después de estudiar tienes que ser un buen trabajador, en donde sea, en donde te contraten, tienes que dar el 100 de ti. Pero si los jóvenes, por mucho que estudien, no pueden conseguir un buen trabajo, eso va a ser terrible. Yo estoy convencida que necesitamos darles capacitación y además buscar las condiciones para que tengan un buen trabajo. La seguridad que hoy un joven tiene de salir el fin de semana o entre semana a un antro y regresar sanos y salvos es terrible. Salen con miedo, miedo a los jóvenes y miedo a los papás. No es posible que eso pueda continuar así, Adrián, eso se tiene que corregir. Es increíble la falta de entendimiento de la administración pública para los jóvenes, por eso no salen a votar, por eso están hasta el gorro. Ahora, yo siempre les he dicho, a ver, todas las juventudes han sido iguales, me refiero a porque quieres más, porque el gobierno no te gusta, pero esta juventud de ahora, los primeros votantes, será necesario que analicen qué daño les hace el gobierno o qué beneficio les puede generar. Yo acabo de tener una reunión en mi oficina con, eran, no sé, 45 influencers y muchos me decían, es que, ¿pues ¿de qué sirve que yo vaya a votar? Les decía, sirve porque si no votas y llega otro partido, el que quieras, que no te guste, te va a afectar, porque no vas a tener metro, no vas a tener vialidades, no vas a tener seguridad. O sea, todo lo que hace el gobierno a los jóvenes les afecta, no vas a tener escuelas de calidad. Hoy lo que estamos viendo, ¿por qué se necesita que se vaya Morena, Adriana? Porque no podemos tener esos libros tóxicos en la primaria. Porque los jóvenes no deben salir con miedo. A mí me decía una... Y además el pensamiento crítico. Claro, yo te voy a decir, yo siento que los jóvenes de manera natural, lo viviste tú, lo vivimos yo, no, o sea, te vuelves rebelde. Esa es la parte chida de ser jóvenes. Yo tengo en mi equipo muchísimos jóvenes. De hecho, casi todos son más jóvenes que yo. Y yo les digo, porque ustedes tienen una visión distinta, nueva, fregona, diferente a lo que yo he abrevado a lo largo de mi vida, y eso se necesita siempre en un político. Yo veo hoy a los jóvenes con muchas ganas de salir adelante, pero con miedo a no tener un trabajo, con miedo a no poder comprarse un departamento, con miedo a salir y no regresar sanos y salvos. Y eso se tiene que corregir. Mira, yo platicaba hace un par de semanas con una mujer española. Me decía, Kenia, es increíble que las mujeres en México salgan con miedo. Es terrible. Y le dije, ¿sabes qué es lo peor? Que ya nos acostumbramos a sentir miedo y eso se tiene que quitar. Porque no puede ser que tú, yo o quien nos está viendo salga de su casa con miedo. Eso no está bien. Eso no lo debe... Vamos, como no están bien los videos horribles estos que tú dices, cada vez están más complicados y son más sangrientos. Eso no está bien. Eso tú como senadora, Kenia López Rabadán, ¿qué sientes cuando ves como senadora, en tu responsabilidad de senadora, que ves estos asesinatos en Lagos de Moreno, que ves estos desmembrados, personas desmembradas en Poza Rica, Veracruz, que ves esto que está pasando en Chiapas, donde van, secuestran a los niños, donde se llevan a las niñas, las usan y las regresan? Duro, es muy duro.
¿Qué te causa indignación? Yo te voy a decir, a mí me causa una gran obligación de defenderlos en tribuna, ¿sabes? O sea, a mí cuando yo subo a tribuna, yo quiero ser la voz de millones de mexicanos. Esto es muy importante porque cuando subes a tribuna se nota la pasión y para muchos que no estábamos acostumbrados a ver una senadora hablando fuerte, te causa, dices, hijo, o sea, nunca vimos a una senadora, todas eran así como pausadas, hablando despacito, pero creo que este México merece hablar más fuerte, Kenia. Claro, este México merece que grites, ¿sabes? Este México merece que exijas. Este México merece que le digas al gobierno lo que está mal. Yo te voy a decir, para mí todos los días es un nuevo reto, todos los días. Porque sé que no es fácil ser oposición ante un gobierno tan poderoso, Adrián, ¿no? Yo no traigo guaruras, vamos, para llegar a esta entrevista me subí al metro, por cierto, véanlo en mis redes sociales, me subí al metro y claro que yo sé que lo que hago se tiene que decir, porque si no se dice, entonces va a parecer que todo está bien. Aquí en la Ciudad de México, Adriana, según los datos del propio gobierno, ha habido un aumento de las desapariciones de las jóvenes. Entre 15 y 29 años, las mujeres en la Ciudad de México están desapareciendo. Obviamente, es necesario levantar la voz, es necesario hacerlo con pasión, es necesario hacerlo, yo diría, convencida. Yo estoy convencida de que ¿Te da vamos miedo? Te voy a decir, claro, sí, por supuesto. ¿Te han que amenazado, sí. Kenia? Pues mira, métete a mis redes sociales, hay gente que es violentísima, ¿no? Hay gente que es súper agresiva. Pero yo, a ver, de cada 10 cosas bonitas que me dicen, hay 2 que me dicen cosas terribles y yo me quedo con las 10 bonitas, ¿sabes? O sea, porque sé que hay gente que me dice, échale ganas y no te achiques y tú aguanta y tú defiéndenos. Y sí creo que alguien lo tiene que hacer. Mira, yo creo que me tocó circunstancialmente hacerlo, porque efectivamente en el Senado, fui a la Huasteca Potosina y unas personas, ay, es que por favor un video, no sé qué, iba yo, por cierto, con Santiago Krill, y me dice Santiago, es increíble que en la Huasteca te conozca, o sea, solo eres senadora, o sea, ¿cómo es posible? Y dije, sí, porque evidentemente las redes sociales han hecho, digamos, una posibilidad de despliegue de comunicación. Y democratizado a ver, la la comunicación. verdad es que si tú le preguntas a la gente, oye, ¿quién es tu senador? Es casi imposible que sepan el nombre, ¿no? Porque además el Senado era algo así como el Olimpo, como los grandes debates, o no. Hoy el Senado está abierto a la ciudadanía. O sea, a ver, del Senado salió Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, del Senado salió Lili Téllez, del Senado estoy yo, debatiendo para buscar ser jefa de gobierno cuando se emite el proceso legal. Yo, la verdad es que he tenido oportunidad de estar rodeada de personas que me han enseñado muchísimo. Ahora, en esta definición de Santiago Krill de apoyar a Xóchitl Gálvez, yo le decía, ¿sabes? A mí me encanta mucho estudiar, Adriana, me gusta mucho estudiar. Chavos, estudien de verdad, estudien, sean los primeros en llegar y los últimos en irse, y les juro que les va a ir bien. Entonces, yo le dije, Santiago, me has enseñado algo que ni en una maestría hubiera aprendido. Esa generosidad, ese entendimiento del Estado, ese entendimiento de lo bueno, ese entendimiento de que del por encima proyecto y la causa. De que por encima incluso de tus propios sueños, de tus propias aspiraciones, hay algo más grande que se llama México. Y por supuesto, Adriana, a mí me hace muy feliz ver a mis amigas, a mis amigos, a mis compañeros de hace muchos años hoy rifándosela con todo. Yo le he dicho a Xóchitl, o sea, a ver, porque somos igual de, digamos, de trabajadoras, pero además de aventadas. Yo le he dicho así, combativas, pero cuídate, ¿no? O sea, a ver, hagámoslo lo mejor posible. Un día, llamando por teléfono, le digo, por favor, cuídate. Y me dice, sí, ya blindé mi bicicleta, ¿no? Y yo, pues, obviamente, claro que yo sé que la gente la cuida y la quiere, y es más, la que la cuide y la quiere, la que a mí me cuida y me quiere. Me da muchísimo gusto ver a la gente en la calle y que me diga, síguele, vas bien, ¿no? Y no te rajes. Está padrísimo. Y gracias de verdad a todos los que lo hacen, porque a mí me llena de esa gasolina que necesitas todos los días para salir a rifártela. Como hablábamos antes, el proceso para elegir el candidato a la jefatura de gobierno por el Frente Amplio
PRI, PRD, PAN, pues va a poner sus reglas. ¿Van a ser las mismas que en la contienda por la presidencia de la República? Pues mira, el acuerdo entre PAN, PRI y PRD es que el PAN defina la metodología. O sea, así como el PRI definió la metodología en el Estado de México, que nosotros en la Ciudad de México definamos la metodología. Pero yo, querida Adriana, como quieran quiero. O sea, si quieren una encuesta, le entro. Si quieren una elección primaria, le entro. Si quieren pues digamos, un proceso distinto o igual al de la nacional, yo le entro. O sea, yo hoy lo que creo es que necesitamos hacer un proceso público, abierto, en donde nos podamos sumar las y los mexicanos que queremos algo bueno en esta capital. O sea, ¿tú sí estás de acuerdo con el proceso que han fijado para la candidatura presidencial? Bueno, a ver, seguramente pudo haber sido las firmas, ¿no? De los foros, las encuestas. ¿Estás de acuerdo a encuestas? Mira, a mí me gusta, te voy a decir por qué. A ver, pudo haber sido mejor seguramente, pero a mí me gusta mucho. Te voy a decir por qué. Porque nos da tiempo de resarcir heridas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, lo que pasó con Enrique de la Madrid, que no alcanza a conseguir las firmas, o con Francisco García Cabeza de Vaca, pero tenemos un tiempo para invitarlos y para decirles aquí están y aquí cabemos todos. Hacer política. Hacerlo bien, hacerlo a favor de México. Santiago, digamos, en esta decisión de voy a apoyar a Xóchitl y bueno, pues estar a cargo, digamos, de grandes decisiones en todo el frente, para él es algo extraordinario. En fin, a mí me parece que te da tiempo, ¿no? De limar asperezas. Ajá, de ir tratando con dignidad a las personas, que de eso se trata, ¿no? Pero a veces la lucha del poder, pues, lastima. Sí, bueno, sin duda. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Cómo es el dicho? El que no se quiera quemar, que no se meta a la cocina, Así ¿no? es. A ver, Adriana, sin lugar a dudas, pero yo he tenido en la política, en el servicio público, hay gente que me dice, oye, es que con esa energía que traes todo el día y no, yo te cuento que yo necesito meditar para dormirme, porque traigo pila todo el día impresionante. Y yo les digo, si esa energía la hubiera ocupado para ser empresaria, pues seguramente, bueno, ahí sí podría pagarle a mis abuelos un avión privado. Pero yo decidí no hacerme millonaria con una empresa. Yo decidí ocupar mis capacidades para el servicio público, ¿sabes? Y eso a mí me hace muy feliz. Y claro, en esto se gana y se pierde. Yo he ganado muchas campañas y he perdido muchas campañas. Pero de lo que se trata, como en la vida, chavos, y todos, como en la vida, es que si te caes te levantas y a lo que sigue. Porque bueno, pues de eso se trata vivir. Y yo espero que esta etapa democrática no se cierre, no se cercene por Morena y por López Obrador. Yo quiero que cuando tú vayas a votar, tu voto valga. Votes por quien sea. Por eso defendí tanto al INE, Adriana. A ver, aquí en la Ciudad de México hemos ganado y perdido alcaldías. El PAN ha ganado y perdido alcaldías. Pero de eso se trata, de que tu voto valga, no de que alguien con su dedito diga quién gana y quién pierde. Kenia, y hablando otra vez de las propuestas, me desvío otra vez un poco. Las personas que vivimos en esta ciudad, que algunas nacieron aquí, otras venimos a trabajar aquí, sufrimos de escasez del agua. Sí. Ya hablamos de la seguridad, lo tienes muy claro, del tema de oportunidades también empresariales para poder tener un negocio. Son 20,000 requisitos. El tema también de la vialidad, que es terrible. O sea, aquí no hay movilidad. O sea, realmente salvo esta zona del centro, puedes andar en bicicleta. En otras partes de la Ciudad de México, difícilmente transporte. Sí, a ver, empezamos por el agua. El agua, si me permites, exacto. Si me permites, Adriana, ¿qué pasa con el agua? Primero, el 40% se desperdicia en fugas, ¿sabes? Esas fugas se podrían corregir. ¿Por qué no se corrigen, Adriana? Porque no hay presupuesto. Está tirado en dos bocas. Porque no hay presupuesto y porque eso no da votos para el gobierno. O sea, la infraestructura hídrica no cuesta mucho dinero. Es carísima, pero se tiene que hacer. A ver, si se hace en Madrid, si se hace en Nueva York, ¿por qué no se hace en la Ciudad de México? Cuando todos los capitalinos pagamos impuestos. Lo que necesitamos es quitar las fugas y para eso necesitamos recursos para que haya, digamos, un entendimiento de, aunque no se vea, sí está abajo, sí, está sobre cemento, y eso no te da para tomarte una foto como jefa de gobierno, no importa, lo tienes que hacer. Es claro que
hoy en la Ciudad de México hay colonias que no tienen agua por semanas, Adriana, porque claramente el agua se está tirando o se está desperdiciando de manera irresponsable con el conocimiento del gobierno. Fíjate nada más lo terrible de la circunstancia. Ahora, el segundo tema que tocas, que a mí me parece importantísimo. ¿Qué hacer si tú eres un pequeño, mediano empresario en la Ciudad de México y quieres salir adelante? Y quieres poner tu negocio, y quieres poner tu panadería en Álvaro Obregón, o quieres poner una fonda como la de mi mamá, un pequeño restaurancito en Guajimalpa o en Venustiano Carranza o en Iztacalco. ¿Qué necesitas hacer? Lo primero es que el gobierno esté de tu lado, no en contra tuya. Lo que necesitas es que el gobierno sea empático contigo y con tu necesidad, porque no solamente vas a salir adelante tú, vas a salir adelante con las personas que emplees. O sea, en una pequeña fonda de 5 o 7 mesas va a haber cuando menos 3 empleados. Si eso lo multiplicas por farmacias, tiendas, panaderías, en fin, una gran estéticas, eso va a generar ingresos, va a generar, por supuesto, estabilidad económica. ¿Qué pasa hoy? Que el gobierno está en contra del empresario. Esa es la realidad. Pero pagamos muchos impuestos también, Kenia. A ver, yo te voy a decir... Es imposible con estos impuestos que un negocio progrese. Si el discurso, fíjate nada más, si el discurso del presidente no fuera a ver a los empresarios como adversarios, sino verlos como parte de este país. Porque un empresario, pues sí, a ver, claro, un empresario es Slim, pero Slim hay uno nada más. No, yo me refiero a los millones de pequeños y medianos empresarios. Esos que se la rifan con su patrimonio para poner un pequeño negocio. Y que tú dices, oye, a ellos los tendrías que ayudar. ¿Qué manera hay desde el gobierno de ayudarlos? Siendo jefa de gobierno, elimina a casi cero toda la tramitología. Al contrario, ayúdalos. Porque la tramitología va aparejada de la corrupción. Esa es la realidad. Que es lo único que tendrías que priorizar. Por supuesto. Eso es muy importante, Kenia. 0 en tramitología. La menor tramitología posible. ¿Cuál creo que sí es necesario? Priorizar los temas de protección civil. ¿Me explico? Eso sí. Porque ahí estás cuidando al cliente y cuidas también al empleado. Pero todo lo demás... O sea, a ver, a mí me decían unos señores que tienen unos restaurantes que ahora con la pandemia sacaron sus mesitas, ¿no? Oye, pues es que nos vienen a clausurar porque sacamos las mesitas. Y yo digo, ¿en qué cabeza cabe clausurar? Porque, o sea, se friegan al dueño, a los 3, 4 meseros que tenía, a las 2 personas de limpieza. O sea, se fregaron a 10 familias con una decisión absurda porque los señores pusieron mesitas afuera del restaurante. Es una cosa ilógica. Hay que encontrar el cómo sí puedan, por supuesto, pasar la gente por las calles, sí, ¿no? Sin que haya un peligro de que te tengas que bajar al arroyo vehicular y te atropellen, pero que haya, digamos, que haya inteligencia desde la administración pública para que las sensibilidad. Cosas puedan... Claro, porque, a ver, ¿por qué hay ciudades que sí lo pueden hacer y en México no? O por ignorancia de la autoridad o por corrupción. Y esas 2 cosas se van a quitar en 2024 en esta ciudad, te lo prometo. De entrada, bueno, estas ciudades amplían sus banquetas. Y aquí las banquetas, el acotamiento es de 1 metro. Claro. Sería imposible casi, ¿no? O las estructuran en términos de que las 2 cosas puedan convivir, ¿no? Tanto los negocios como la ciudadanía. Porque si ¿Qué tan importante para ti es el desarrollo económico de esta ciudad? Es que es lo más importante. Mira, a mí, yo cuando escucho este discurso populista de Morena, de verdad, me parece tan triste porque lo que quieren es pobres. Y lo que quieren es pobres para manipularlos. Y no lo digo yo, lo dijo el propio López Obrador ahí en su palacio. Y eso está súper mal, Adriana. A ver, yo te digo, primaria, secundaria, preparatoria y universidad en escuelas públicas. Estudié una maestría en la UP y me dieron mención honorífica. Estudié un doctorado en el INAP y me dieron mención honorífica. Yo sé que solo vas a salir adelante y vas a tener movilidad si te esfuerzas, si haces un negocio. Yo vi a mi mamá chambear todos los días y nos sacó adelante. O sea, vamos, la señora que hoy está
en la Venustiano Carranza con un puesto de comida tiene derecho a que sus hijos salgan adelante y a que ella tenga libertad económica. ¿Qué dicen los estudios claros a nivel mundial y aquí en la Ciudad de México también? Que si tú, mujer, tienes poder económico, o sea, tú tienes libertad económica, es más difícil que tu pareja te golpee. Pero está medido, o sea, digamos, no es que necesitamos inventar el agua tibia, está medido. ¿Qué es lo que pasa? Que López Obrador lo que quiere es pobreza y de la mano de la pobreza va la infelicidad, van los golpes en casa, por supuesto que es un asunto complicadísimo. Si tú eres mujer y tú sales a chambear y puedes tener libertad económica, lo dicen claramente, o sea, vamos, está comprobado. Tú como mujer, ya, si tu hijo te golpea, ya tu hijo te va a dejar de golpear, e incluso hasta porque tienes, digamos, esa libertad económica y ya no le tienes que estar pidiendo dinero, ni a él, o a tu papá, o a tu esposo. Eso está comprobado y eso va a cambiar. ¿Por qué López Obrador quiere pobres? Porque los quiere manipular. Ahora, yo quiero ricos porque quiero que voten como quiera. Yo quiero gente próspera porque quiero que definan del gobierno lo que quieran. De todos los programas sociales del gobierno federal, ¿con cuáles te quedas? A ver, porque ese es un debate del gobierno federal que dice que si es que llega a los partidos de oposición, en especial el PAN, se van a acabar todos los programas sociales. Mira, querida Adriana, primero es una gran pregunta porque además tiene que ver con, entonces, cómo piensas. Yo siempre he votado a favor de los programas sociales. Me ha tocado votar en el constituyente de la Ciudad de México para que los programas sociales aquí en la capital sean un derecho reconocido en la Constitución y voté a favor. Okay. En el Senado y en la Cámara de Diputados me ha tocado votar y también he votado a favor porque lo creo. Es la redistribución de los recursos. ¿Cuál creo que me parece indispensable? Por supuesto, el de los adultos mayores. Okay. Y yo lo vivo con la gente que me rodea. A ver, yo soy una mujer de clase media producto del esfuerzo. Claro que tengo familia en muchas partes del país que me dicen, oye, mi tía, estoy esperando, ¿no?, que me llegue en aquella época la pensión de Peña Nieto, ¿no? Y yo me daba mucha risa porque le decía, tía, no es de Peña Nieto, ¿no? O sea, es de los mexicanos. Bueno, ahora se llama López Obrador, pero en fin, tendrá el nombre del presidente en turno. Pero sí creo que a los adultos mayores, a los que ya el gobierno les ha cobrado impuestos toda su vida, ¿no?, es necesario regresarles, redistribuir los recursos para que acaben. ¿No les quitarías a los adultos mayores su pensión? Bajo ninguna circunstancia. Okay. Ni un peso menos. Y también algo que me parece importantísimo es que aquí en la Ciudad de México, Adriana, hemos logrado avanzar en muchos derechos humanos. Para las mujeres, para la comunidad LGBTTI, para los niños, en fin, hemos avanzado muchísimo en los derechos humanos. Ni un paso atrás en los derechos reconocidos en la Ciudad de México. Ni un paso atrás. Al contrario, hay que perfeccionarlos. Los programas hay que perfeccionarlos. ¿Okay? Uno de ellos, por ejemplo, es que hay que regresar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Porque ahí López Obrador se pasó a fregar a las mamás y a los niños. Eso tiene que cambiar. Yo acompañé a unas mamás, Adriana, a presentar los amparos cuando quitaron las estancias infantiles. ¿Sabes qué me decía una maestra? Me decía, Kenia, estoy súper preocupada. Yo tenía un niño en su estancia infantil cuyos papás se drogan todo el día. Cuando me lo llevaban a la estancia, yo lo protegía, yo lo tenía cuidado, yo le daba de comer. Ahora ese niño está solo contra el mundo. ¿Sabe? Yo decía, ¿por qué López Obrador no sabe esto? ¿Por qué López Obrador no sabe que hay colonias en donde si los niños no los cuidan en una estancia infantil o una escuela de tiempo completo, los papás que tienen que salir a trabajar, lamentablemente los amarran a los muebles para que no se quemen, para que no se caigan en lo que regresan de trabajar? ¿Por qué López Obrador no lo sabe? Bueno, pues, entre otras cosas porque su hijo, en tanto aquí se estaban muriendo los mexicanos, pues su hijo estaba bien chido nadando en una alberca gigante en Houston. Eso es lo que a mí me llena, digamos, de preocupación, pero de fuerza también para subir y defender a los mexicanos en la tribuna del Senado, ¿sabes? Kenia, me gustaría que
les hablaras a las mujeres de esta ciudad para que se sensibilicen con el tema de invitar a la familia a salir a votar, a participar en la política? ¿Qué les dirías? Bueno, primero que nada, decirles a todas las mujeres de esta ciudad, querida Adriana, que ser mujer es maravilloso, es una gran responsabilidad, pero también es una gran oportunidad de salir adelante tú, de ser feliz tú, de desarrollarte tú y de hacer feliz a quienes te rodean. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, tus parejas. Lo que yo hoy les garantizo es que no va a haber corrupción en el próximo gobierno, es que va a haber seguridad en esta ciudad y es que te podrás transportar a tu casa, a tu trabajo o a donde quieras ir en un transporte digno y de calidad. Lo he dicho de manera comprometida y firme, con palabra de mujer, porque sé que si sacamos adelante a las mujeres, estamos sacando a más de la mitad de la población y con ellas a sus familias. Muchas gracias, senadora Kenia López Rabadán. Muchas gracias, hermosa. Muchas gracias por este programa, por tu calidez y, por supuesto, por este espacio que me permite decirle a todas y a todos los capitalinos, vamos a ganar.